Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi canal. En este tutorial vamos a hacer estas hermosas zapatillitas caladas, tejidas, fáciles de realizar con sus caladitos en laterales, encapellada y en la lengüeta, con cordones para combinarlas con el color que más nos guste. Espero que les guste muchísimo esta propuesta, tanto como a mí compartirla con ustedes. Recuerden dejarme su like, comentar, suscribirse, así me ayudan muchísimo a crecer. Muchísimas gracias, bendiciones. Vamos a necesitar las suelas, las plantillas, cordones de 90 centímetros de largo en mi caso, centímetro, tijeras, sacabocado, aguja crochet doble cero, ¿sí? 2 milímetros. Y en este caso usé un hilito trenzado, ¿sí? De 3 hebras. Tiene aproximadamente 2,5 milímetros, ¿sí? De ancho. En mi caso ya tengo las perforaciones realizadas a 1 centímetro de espacio, ¿sí? Vamos a meter nuestro gancho, buscamos el hilo, pasamos, hacemos lazada y cerramos. Ajustamos bien. En el mismo lugar voy a meter el gancho en la misma perforación, busco el hilo, lo saco, lazada y cierro. Siguiente perforación, me meto, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro. Y en el mismo lugar me meto, busco, traigo, lazada y cierro. Siguiente perforación, meto, busco, traigo, lazada y cierro. Y en el mismo lugar me meto, busco, traigo, lazada y cierro. Mientras tanto voy a ir escondiendo este hilito del inicio. Siguiente perforación, meto, busco, traigo, lazada y cierro. Y en el mismo lugar me meto, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro. Meto, busco, traigo, lazada y cierro. Meto en el mismo lugar, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro. Voy a ir haciendo 2 puntos en cada perforación. De esa manera me quedan parejitas las cadenitas, ¿sí? Haciendo 2 puntos en cada una de las perforaciones. Vamos a continuar así por todo el contorno de nuestra suela. Nos vemos al terminar la vuelta. Una vez que llegamos a tomar la última perforación, nos metemos a la primera, ¿sí? A donde habíamos empezado con el pespunte, metemos, buscamos el hilo y hacemos lazada. Perfecto. Vamos a pegarnos a la cadenita que sigue, nos metemos, buscamos el hilo y hacemos un puntito deslizado. Levantamos una cadenita, giramos el tejido para continuar la vuelta del revés, ¿sí? Y esta vuelta vamos a hacer de puntos bajos solamente tomando la lazadita de adentro, ¿sí? Nos metemos, buscamos y hacemos punto bajo tomando una sola lazadita, la que está del lado de adentro, ahí. No vamos a tomar el punto completo, así, no, sino que vamos a tomar esa lazadita. Perfecto. Vamos a ir tomando la lazadita del lado de adentro por todo el contorno de nuestra suela. Ahí. Ahí.
ahí, y vemos cómo queda bien agarradito el punto. Continuamos de esta manera, tomando la lazadita de adentro por todo el contorno. Nos vemos al finalizar la vuelta. Llegamos a tomar el último punto y nos vamos a pegar al primero, ahí, con un puntito deslizado. Perfecto. Subimos una cadenita, giramos para hacer la próxima vuelta del lado del derecho, ¿sí? Ahora sí vamos a tomar el punto bajo completo. Nos metemos y hacemos punto bajo, punto bajo, punto bajo, ¿sí? Y así vamos a ir tomando cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Haciendo punto bajo normal, completo. Esta vuelta que estamos haciendo es para darle altura, caja a nuestro calzado. Nos vemos al terminar la vuelta. Llegamos a terminar la vuelta, nos vamos a pegar al primer puntito que tengamos libre, ahí, con un punto deslizado. Vamos a hacer la última vuelta de puntos bajos, levantando una cadenita, girando el tejido para continuar la última vuelta de altura del lado del revés, ¿sí? Vamos a tomar los puntos bajos completos. Vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Continuamos, nos vemos al finalizar la vuelta. Llegamos a tomar el último punto, nos vamos a pegar al primero que hicimos al iniciar esta vuelta, metemos, buscamos el hilo y hacemos punto deslizado. Ahí vamos a cortar el hilo y lo pasamos por esa cadenita que se forma, ajustamos bien ahí. Perfecto, acomodamos el tejido y tenemos una altura de caja, ya les digo de cuántos centímetros. De 1,5 centímetros, ¿sí? Una altura de caja de 1 centímetro, ahora lo vemos bien ahí. De 1,5 centímetros nos quedaría, porque ahí en ese espacio va a ir nuestra plantilla. Entonces, una altura de caja de 1,5 centímetros. Perfecto. Ahora vamos a continuar con capellada, ¿sí? Nos vamos a venir a capellada y vamos a centrar 9 puntos, ¿sí? Vamos a agarrar un hilito de otro color, nos fijamos dónde sería el medio, más o menos de nuestro calzado, y vamos a contar 4 puntos para un lado, 1, 2, 3, 4 y 4 para el otro, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, el medio, 1, 2, 3, 4. Ponemos la marquita del otro lado, del otro extremo, y ahí nos vamos a fijar que nos queden centraditos los puntos, ¿sí? Damos vuelta, nos fijamos, que queden derechitos. Ahí vemos que quedan derechitos. Perfecto. Vamos a agarrar el hilo. Nos venimos a la marquita. Primera marquita, ahí la vamos a sacar de ese lado. Buscamos el hilo, lo pasamos, hacemos una cadenita y ajustamos bien ahí. En el mismo lugar voy a meter el gancho, busco el hilo y hago un punto bajo. Ajustamos bien ahí. En el segundo punto en la base hago mi segundo punto bajo. Siguiente, 3,
siguiente, 4, siguiente, 5, 6, 7, 8 y llegué a la marquita, la saco del otro lado y voy a hacer el último punto bajo, número 9, ¿sí? Perfecto. Este hilito del inicio que lo fui escondiendo, ahora lo voy a, en esta instancia, a cortar. Perfecto. Vamos a girar. Y donde tengo el gancho no voy a iniciar, sino en el siguiente punto, ¿sí? En el siguiente me meto y hago mi primer punto bajo de esta vuelta. 1, siguiente 2, siguiente 3, siguiente 4, siguiente 5, 6, 7 y en el último puntito que queda apretado lo voy a tomar, que es el número 8. Me meto, busco el hilo y hago mi último punto bajo. Ahora me voy a empezar a pegar a la base, ¿sí? Con puntos deslizados. Pero no me voy a tomar de adentro, sino que me voy a tomar del lado de afuera, ¿sí? Para que no me quede ninguna marquita, me meto del lado de afuera. Este punto vemos que está tomado, entonces en el siguiente meto el gancho, busco el hilo y hago primer punto deslizado. En el siguiente me meto, busco el hilo, lo saco, mi segundo punto deslizado. Giramos. Y donde tengo el gancho no voy a iniciar, sino en el siguiente punto, ese que se ve apretadito, que es el primer punto deslizado que hice en la vuelta anterior. Ahí. Me meto. Y voy a hacer el primer punto bajo de esta vuelta. 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente, 4, siguiente, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Llegué al otro extremo, me voy a pegar a la base con puntos deslizados. Este está tomado, entonces en el siguiente me meto, busco el hilo, lo traigo y hago mi primer puntito deslizado. Y en el siguiente me meto, busco, traigo mi segundo punto deslizado. Ahora sí vamos a girar y vamos a hacer este proceso siempre de la misma manera. Donde tengo el gancho no voy a empezar, sino en el siguiente puntito. Ahí me meto y hago un punto bajo, siguiente punto bajo, siguiente punto bajo y así hasta llegar al otro extremo. ...10 puntos bajos. Llegué al otro extremo y me voy a pegar del lado de afuera, ¿sí? Este está tomado, entonces en el siguiente me meto, busco el hilo y hago mi primer puntito deslizado. Y en la siguiente cadenita de la base me meto, busco el hilo y hago mi segundo punto deslizado. ¿Sí? Voy a girar.
Y voy a empezar esta vuelta de la misma manera, donde tengo el gancho no, sino en el siguiente. Ahí me meto, busco el hilo y hago punto bajo, siguiente punto bajo, siguiente punto bajo y así hasta llegar al otro extremo. Cuando llego al otro extremo, me voy a pegar a la base con puntos deslizados, ¿sí? Este está tomado, entonces en el siguiente me meto, busco el hilo y hago mi primer punto deslizado. En el siguiente me meto, busco el hilo, mi segundo punto deslizado, ¿sí? Este mismo procedimiento lo vamos a hacer por, ya les digo, 1, 2, 3, 4 líneas, ¿sí? 4 líneas que serían 8 vueltas. Hablando en centímetros, por las dudas no todas usemos el mismo grosor de hilo, tenemos 3 centímetros, ¿sí? A los 3 centímetros vamos a empezar a hacer el caladito. Vamos a girar, vamos a iniciar, donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito, a hacer el primero de esta vuelta. Un punto bajo en cada uno de los puntos hasta llegar al otro extremo. Llegamos al otro extremo y nos vamos a pegar a la base, tomándonos del lado de afuera, buscamos un punto deslizado. En el siguiente puntito de la base me pego con otro puntito deslizado. Giramos y donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito hago el primer punto bajo de esta vuelta, ¿sí? Perfecto, y voy a continuar con un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Llegamos al otro extremo, nos vamos a pegar a la base con un punto deslizado y vamos a subir un puntito. 2 puntos deslizados. Muy bien, acá tenemos 1, 2, 3 líneas. Vamos a hacer 2 vueltas más, ¿sí? Para llegar a tener 4 liñitas, para llegar a tener los 3 centímetros que habíamos hecho, ¿sí? 2 vueltitas más. Meto, busco, traigo, punto bajo, 2, 3, 4, 5, 14 puntos bajos. Me voy a pegar a la base con un punto deslizado y uno más para subir. Perfecto. Giramos y donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito voy a hacer el primer punto bajo de esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 15 puntos bajos. Me voy a pegar a la base con un punto deslizado y en el siguiente mi segundo punto deslizado. Ahora sí, voy a levantar 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Voy a girar y voy a contar. 1, 2, ¿sí? ¿Se ven bien ahí las cadenitas? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y en la número 6 me voy a pegar con un punto bajo. Muy bien. Voy a levantar 4 cadenitas. 1, 2, 3,
4. Voy a contar 1, 2, 3, 4. Voy a contar 1, 2, 3, 4 y en la 5 me voy a pegar con un punto bajo. Levanto 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. Dejo en la base 1, 2, 3, 4 y en la número 5, que es el último puntito libre, me voy a pegar con un punto bajo. Perfecto. Ahora, del lado de afuera me tomo de la base, ahí, con un punto deslizado, y en el siguiente, mi segundo punto deslizado. Voy a girar, voy a hacer un punto bajo, ¿sí? No donde tengo el gancho, sino en el siguiente, ahí, un punto bajo. Adentro de esas cadenitas voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Paso a las siguientes cadenitas. Me meto y hago 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Paso al siguiente grupito de cadenitas y hago 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, ¿sí? Empecé con un puntito, termino con un punto, ¿sí? Ahí en ese puntito me meto y hago un punto bajo. Perfecto. Ahora me vengo a la base y me voy a pegar con 1 y el siguiente 2 puntos deslizados, ¿sí? Voy a levantar 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. Voy a girar y me voy a pegar en el medio del grupito de las 5 cadenitas de la vuelta anterior, ¿sí? Sería, dejo 1, 2, 3, 4 y en la número 5, ahí me pego con un punto bajo, que es el medio del grupito anterior. Levanto 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3, 4 y en la 5, que es el medio del grupito de 5 de la vuelta anterior, hago punto bajo. Levanto 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3, 4 y en la número 5 me pego con un punto bajo. Levanto 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y acá directamente me voy a pegar a la base, ¿sí? Este ya está tomado, entonces en el siguiente me meto y hago un punto deslizado y en el siguiente punto en la base me meto y hago mi segundo punto deslizado. Vamos a girar. Y voy a hacer directamente adentro del grupito de cadenitas 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. El otro siguiente. 1, 2,
3, 4, 5. En el siguiente grupito, 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Muy bien. Me voy a pegar a la base, ¿sí? Este ya está tomado. En el siguiente, con un punto deslizado, ¿sí? Ahí. Y en el siguiente punto de la base, mi segundo punto deslizado. Perfecto. Vamos a levantar 3 cadenitas. 1, 2, 3. Giramos. Y acá, en el medio del grupito de 5 de la vuelta anterior, ¿sí? Ahí vamos a hacer el primer punto bajo. Estaríamos dejando 1, 2, 3 y en la número 4, que sería el medio, voy a hacer el primer punto bajo, ¿sí? Me voy a pegar ahí con punto bajo. Levanto 4 ahora, 1, 2, 3, 4 cadenitas, dejo 1, 2, 3, 4 y en la número 5, que es el medio del grupito de 5 de la vuelta anterior, hago punto bajo. Levanto 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3, 4 puntos y en el número 5 me pego con un punto bajo. Levanto 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3, 4 y en el número 5 me pego con un punto bajo. Empecé con 3, termino con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Me pego directamente a la base, ¿sí? Este está tomado, en el siguiente me meto y hago un punto deslizado. Y en el siguiente punto de la base, mi segundo punto deslizado, ¿sí? Vamos a girar. Y adentro de las 3 cadenitas voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Adentro del grupito de 4 voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente grupito, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Siguiente grupito, hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el último vamos a terminar como empezamos. Empezamos con 3, terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos. Muy bien. Vamos a pegarnos a la base, ¿sí? Este está tomado. Al siguiente, con un punto deslizado. Me escapó. Con un puntito deslizado, uno que me pego y el siguiente que voy a avanzar. 2 puntos deslizados. Giramos y ahora sí, en esta vuelta voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Vamos a hacer así 2 líneas, ¿sí? Esas 2 liñitas, que serían 4 vueltas. Ahora iniciamos la primera, que vamos del lado al revés,
después del derecho, del revés y terminamos del derecho para hacer la próxima hilera de abanicos. Vamos a empezar donde tengo el gancho, sabemos que no, sino en el siguiente puntito, ¿sí? Ahí. Empezamos ahí, con un punto bajo, siguiente. Punto bajo, siguiente, punto bajo y así un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Nos vemos al llegar al otro extremo. Llegamos a tomar todos los puntos, nos vamos a pegar a la base, ¿sí? Ahí, con un punto deslizado y vamos a subir un puntito deslizado. Perfecto. Giramos. Y donde tengo el gancho, no, sino en el siguiente puntito, ahí voy a empezar con el primer punto bajo de esta vuelta. Una, siguiente, 2, 3 y así hasta llegar al otro extremo. Llegamos al otro extremo, vamos a pegarnos a la base con un punto deslizado y en el siguiente mi segundo punto deslizado. Giramos y voy a iniciar donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito con mi primer punto bajo de esta vuelta. Vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos hasta llegar al otro extremo. ...24 puntos bajos... me pego a la base... metiéndome del lado de afuera... con un punto deslizado... y en el siguiente punto en la base me meto, busco el hilo, mi segundo punto deslizado. Giramos. Y donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito que está apretado, que es el punto deslizado de la vuelta anterior, me meto y hago punto bajo, siguiente, punto bajo, y así voy a ir tomando cada uno de los puntos de la vuelta anterior. ...25 puntos bajos... me pego a la base, este está tomado, el siguiente con un punto deslizado y en el siguiente punto de la base mi segundo punto deslizado. Perfecto. Ahora voy a subir 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Giramos. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. En la 6 me pego con un punto bajo, levanto 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3, 4 y en la número 5 me pego con un punto bajo, levanto 1, 2, 3, 4 cadenitas al aire, dejo 1, 2, 3, 4 y en la número 5 me pego con un punto bajo, levanto 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3, 4 y en la número 5 me pego con un punto bajo, levanto 1, 2, 3,
4 cadenitas al aire, dejo en la base 1, 2, 3, 4 y en la número 5, que es el último punto, me pego con un punto bajo. Ahí, perfecto. Vamos a la base. Ahí. Y nos pegamos con un punto deslizado. Siguiente punto en la base, me meto y hago mi segundo punto deslizado. Giramos. Y voy a hacer un punto bajo. Ahí, no donde tengo el gancho, sino en el siguiente puntito, ¿sí? Ahí, que es el primer deslizado que hice en la vuelta anterior. Me meto. Y hago un punto bajo. Perfecto. Ahora me vengo adentro del grupito de cadenitas, ¿sí? Y voy a hacer 5 puntos bajos ahí adentro. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente grupito. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente grupito. 1, 2, 3, 4, 5. Siguientes cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y último grupo, 5 puntos bajos. 1, 2, 5 puntos bajos. Pero si en la vuelta empecé con un puntito bajo, voy a terminar con un punto bajo de este lateral también, ¿sí? Así que me vengo ahí, la base donde levanté la primera cadenita, ¿sí? Y me meto para hacer un punto bajo. Empezamos con un puntito, terminamos con uno. Me vengo a la base y me pego con un punto deslizado. El siguiente punto en la base me voy a pegar también con un punto deslizado, pero solamente tomando la lazadita del lado de adentro, ¿sí? Esa lazadita sola, no el punto completo como veníamos haciendo, sino que ahora me voy a tomar me voy a pegar de la lazadita de adentro. Ahí. Perfecto, quedándome disponible la lazadita de afuera, que es esta que tengo acá para agarrarme cuando me toque hacer lateral, ¿sí? Perfecto. Ya me pegué con un deslizado completo y en el siguiente, que es para avanzar, tomé solamente la lazadita de adentro. Vamos a girar y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito. Ahí me meto y hago un punto bajo. Siguiente punto bajo. Siguiente punto bajo y así un punto sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta llegar al otro extremo, donde también nos vamos a pegar de la lazadita del lado de adentro, ¿sí? Una vez que llegamos al otro extremo, nos vamos a pegar a la base, pero no tomando el punto completo como lo veníamos haciendo, ¿sí? Nosotros nos veníamos tomando con el punto completo. Ahora, en esta instancia, solamente vamos a tomar la lazadita
que está del lado de adentro, ¿sí? Esa lazadita. Acá tenemos punto completo, pero nosotros nos vamos a pegar solamente de la lazadita del lado de adentro. Nos metemos a la lazadita de adentro, buscamos el hilo y hacemos un punto deslizado. Y en el siguiente punto, en la base, nos tomamos de la lazadita de adentro. Buscamos el hilo y hacemos el segundo punto deslizado. Perfecto. Giramos y vamos a iniciar donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito, ahí, con un punto bajo. Muy bien. Vamos a continuar tomando todos los puntos de la vuelta anterior, realizando punto bajo, hasta llegar al otro extremo. Llegamos a tomar todos los puntos y de este lateral también nos vamos a pegar a la base tomando la lazadita del lado de adentro, ¿sí? Ahí. No vamos a tomar el punto completo, como les decía, sino la lazadita que está del lado de adentro. Ahí. Hacemos un punto deslizado y en el siguiente punto en la base, tomando la lazadita de adentro, busco el hilo y hago mi segundo punto deslizado. Ahí podemos ver que tenemos 3 lazaditas libres del lado de afuera, ¿sí? Ahí hay una y las 2 que nos tomamos recién, 1 y 2. Perfecto. Vamos a girar donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito. Me voy a meter para hacer el primer punto bajo de esta vuelta. Siguiente punto bajo. Y así voy a ir tomando todos los puntos hasta llegar al otro extremo. Llegamos al otro extremo y también nos vamos a tomar de la lazadita de adentro, ¿sí? Ahí, muy bien. Perfecto. Ahí. Ahí, la lazadita de adentro. Busco el hilo y hago punto deslizado. Y en el siguiente puntito en la base, me tomo de la lazadita de adentro. En el siguiente punto en la base, me voy a tomar también de la lazadita de adentro. Ahí, me meto, busco el hilo y hago mi segundo punto deslizado. Perfecto. Ahí ya me quedaron 4 lazaditas, 1, 2, 3 y 4 libres para tomarme luego del lateral, ¿sí? Ahora vamos a continuar con la última vuelta de capellada y después de esta vuelta empezamos con la lengüeta, ¿sí? Vamos a iniciarla, no donde tengo el gancho, sino como venimos haciendo en el siguiente puntito. Ahí me meto, busco el hilo y hago punto bajo. Siguiente punto bajo. Y así voy a completar con puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Llegamos al otro extremo, nos vamos a pegar a la base con un punto deslizado tomando la lazadita de adentro, ¿sí? Buscamos el hilo y hacemos un punto deslizado. Solamente nos vamos a pegar, no vamos a subir otro como lo veníamos haciendo, porque ahora vamos a continuar con la lengüeta. Giramos y vamos a hacer
Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente me meto y hago un punto deslizado. En el siguiente punto me meto y hago punto deslizado sobre capellada. Y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Voy a continuar con puntos bajos hasta tener 2 puntitos libres de este otro lateral, ¿sí? Continuamos. Llegamos al otro extremo quedándonos 1, 2 puntitos libres ahí, ¿sí? Sobre capellada, los voy a dejar libres. Voy a girar y voy a hacer una disminución. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto voy a empezar, ¿sí? Acá no, sino en el siguiente voy a empezar con mi primer punto bajo. 1, 2, 3 y los voy a ir contando hasta llegar al otro extremo. 4. Acá tenemos 25 puntos bajos, ¿sí? Vamos a tomarnos del primero que levantamos en la vuelta anterior. Los 2 deslizados no lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Esos quedan ya en la base. El primero que inicie en la otra vuelta voy a terminar en esta vuelta. Los vamos a ir contando. Tengo 25 puntos. Tengo que llegar a disminuir hasta los 21. Entonces vamos a girar. Y voy a iniciar esta vuelta, no donde tengo el gancho, sino en el siguiente punto, ¿sí? Ahí hago las disminuciones cada vez que inicio las vueltas. Entonces acá meto y hago 1, 2, 3, y el último puntito, ahí lo voy a tomar número 24. Porque disminuí 1 al iniciar. Giramos. Y donde tengo el gancho no voy a empezar, sino ahí no, sino en el siguiente voy a empezar mi primer punto bajo de esta vuelta. Que voy a tener 23. 1, 2, 3. 23 puntos bajos. Vamos a girar. Acá teníamos 23. Iniciamos esta vuelta con una disminución. En donde tengo el gancho no, sino en el siguiente. 1, 2, 3. Tomamos el último punto, número 22. Giramos y vamos a hacer la última disminución porque necesito 21 cadenitas para después hacer los caladitos, ¿sí? Donde tengo el gancho no, ahí no, sino en el siguiente. Ahí hago 1, 2, 3, 4, 21 puntos bajos, ¿sí? Una vez que llegamos a ese número, ahora vamos a girar y no vamos a hacer más disminuciones. Vamos a seguir avanzando con esa cantidad de cadenitas, ¿sí? Para eso giramos el tejido. Y ahora sí voy a iniciar donde tengo el gancho, porque no quiero hacer más disminuciones. Ahí me meto y hago un punto bajo. Y ahora sí continúo haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Voy a continuar. Tomo el último punto, 21 cadenitas, 21 puntos bajos, ¿sí? Giramos. Y esta vuelta también la voy a iniciar de la misma manera. Donde tengo el gancho voy a iniciar, porque no quiero hacer ninguna disminución más. Ahí voy a iniciar
con un punto bajo. Siguiente punto bajo, siguiente punto bajo. Y vamos a continuar de esta manera haciendo 21 puntos bajos, ¿sí? Hasta llegar a tener una altura de 6 líneas. Acá podemos ver que capellada termina en 2 líneas y lengüeta empieza acá, ¿sí? En 1, 2, 3 y se está formando 4 líneas. Capellada 1, 2, 3, 4. Nos vemos al finalizar la vuelta número 6, o sea, la línea número 6. Que hablando en vueltas sería la número 12, ¿sí? Porque las líneas se forman por 2 vueltas de puntos bajos. Continuamos. Perfecto, acá terminamos la línea número 6, o sea, la vuelta número 12 sería, ¿sí? Tenemos las dos líneas de capellada y acá, de este lado que se ve mejor, empieza la lengüeta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, ¿sí? Hablamos en centímetros y tenemos de altura de lengüeta unos 4 centímetros y medio. 4 centímetros y medio de lengüeta, ¿sí? 12 vueltas, 6 líneas. Ahora vamos a empezar con el diseño caladito ahí arriba, ¿sí? Que queda muy bonito. Para eso vamos a levantar 4 cadenitas. Una, 2, 3 y 4 cadenitas. Giramos y vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y en la número 5 me meto y hago punto bajo. Levantamos 1, 2, 3, 4 cadenitas, dejamos 1, 2, 3, 4 en la base y en la número 5 me pego con un punto bajo. Levanto 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. Dejo 1, 2, 3, 4 libres y en la número 5 me meto haciendo punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4 cadenitas, dejo 1, 2, 3, 4 libres y me pego en la última con un punto bajo. Ahí, perfecto. Giramos. Vamos a hacer adentro de esas cadenitas 5 puntos bajos. Nos metemos y hacemos un punto bajo, 2, 3, 4 y 5. Pasamos directamente al otro grupito de cadenitas y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos al siguiente grupo, hacemos 5 puntos bajos. 1, 2. En el último grupito hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Perfecto. Vamos a girar y donde tengo el gancho no, sino en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Siguiente punto bajo, que ahí sería el medio del grupito de 5 de la vuelta anterior, ¿sí? Voy a levantar 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. Voy a dejar 1, 2, 3, 4 y en la 5, que es el medio de las 5 del grupito anterior, hago punto bajo.
levanto 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3, 4 y en el número 5 me meto y hago punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3, 4 libres y en el número 5 me pego con un punto bajo. ¿Sí? Voy a saltarme una y me pego en la última, ¿sí? Porque inicié con 2 puntos bajos, una disminución y 2 puntos bajos, termino de la misma manera. Un punto bajo. Perfecto. Vamos a girar. Y vamos a hacer un punto bajo donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito hago un punto bajo. Adentro del grupito de cadenitas voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. En el otro grupito voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el último grupito 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Inicié con un punto bajo, termino con un punto bajo, ¿sí? En el último puntito. Después del grupito de 5, en el último punto ahí me meto y hago un punto bajo. Perfecto. Vamos a girar. Y vamos a hacer un punto bajo sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Donde tengo el gancho, ahí me meto y hago un punto bajo. Siguiente punto bajo. Siguiente punto bajo. Siguiente punto bajo. Y así voy a hacer un punto sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta llegar al otro extremo, ¿sí? 17 puntos bajos. Voy a girar. Voy a hacer un punto sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ahí donde tengo el gancho, ¿sí? Me meto y hago un punto bajo, siguiente punto bajo y así hasta llegar al otro extremo. 17 puntos bajos. Vamos a girar. Y vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Ahí donde tengo el gancho, me meto y hago 1, 2, 3, 4, 17 puntos bajos, ¿sí? Ahí vamos a cortar el hilo. Lo pasamos por esa cadenita que se forma y ajustamos bien ahí. Perfecto, ahora vamos a darle una vueltita por toda la lengüeta para reforzar bordes, ¿sí? Nos venimos de este extremo. Acá abajo, ¿sí? Buscamos el hilo, lo pasamos, hacemos una cadenita en el siguiente voy a hacer un punto bajo. 1, siguiente, 2, siguiente, 3 y voy a hacer un punto bajo por todos los puntos hasta llegar a la esquina, ¿sí? 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá llegamos al caladito. Hacemos 13, siguiente 14, 15, 16, 17, 18, 19 puntos. Tome de este lateral, tengo que tomar lo mismo del otro, ¿sí? Voy a cortar ese hilito que escondí del inicio. Y ahora en esta esquinita, donde terminé, voy a iniciar, ¿sí? Con un puntito más. O sea, hacemos 2 puntos en el mismo lugar ahí en la esquina. Hacemos 1, 2. Voy escondiendo este hilito que corté. 3, 4. Y así un punto bajo hasta llegar al otro extremo. Acá cuando llego a la esquina, ¿sí? Voy a hacer 2 puntos en el mismo lugar, ¿sí? Meto y hago un puntito para hacer la curva. Y ahora continúo con un punto bajo en cada uno de los puntos, ¿sí? De ese extremo. Y el hilito que corté anteriormente lo voy a ir escondiendo ahora, ¿sí? Continuamos. Llegamos a la otra esquinita, vamos a hacer el punto que corresponde, ¿sí? Ahí arriba. Y en el mismo lugar hacemos un punto más para bajar en ese lateral, ¿sí? 1, 2, 3. Y así voy a ir haciendo todo el bordecito. Cuando llegamos al otro extremo, nos vamos a meter ahí a los puntos deslizados. Busco el hilo. Hago el último punto bajo. Cortamos el hilo. Lo pasamos por esa cadenita que se forma. Ajustamos bien ahí. Vamos a ajustar. Y este hilito lo vamos a esconder. Ya nos queda lista, capelladita y lengüeta. Ahora nos quedaría hacer lateral y talón. Perfecto. Ahora vamos a continuar por lateral y talón, ¿sí? Recuerden que habíamos dejado acá 4 lazaditas libres, ¿sí? Nos vamos a meter ahí en esas lazaditas. Metemos el gancho en la primera lazadita libre de esas 4 que habíamos dejado. Buscamos el hilo, lo pasamos, hacemos una cadenita y en el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo. Un puntito bajo. Perfecto. Siguiente lazadita, me meto y hago punto bajo. En la siguiente me meto y hago 3 puntos bajos. Y en la última lazadita me meto y hago punto bajo. Perfecto. Mientras tanto estoy escondiendo este hilito del inicio. Ahora me voy a empezar a tomar
de los puntos completos, ¿sí? De lateral, ahí. Y voy a ir tomando todos los puntos de lateral, escondiendo los hilitos que tenga ahí disponibles para esconder. Hago un punto bajo sobre cada uno de los puntos. Voy a hacer puntos bajos, ¿sí? Por todo lateral, talón, hasta llegar a 2 deditos de espacio, ¿sí? Para eso voy a poner una marca. A 2 deditos de espacio. Vemos que esté derechito ahí la marca, ¿sí? Y vamos a continuar con puntos bajos hasta llegar a la marquita. Acá llegamos a la marquita de este extremo, ¿sí? Hicimos todo el recorrido, llegamos a este extremo de la marquita. Vamos a girar y vamos a volver hasta el otro lado de la marquita, ¿sí? Donde tengo el gancho, no, sino en el siguiente punto. Voy a hacer mi primer punto bajo y voy a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos hasta llegar a mi otra marquita. Esto lo hacemos para darle altura al talón, ¿sí? Llegué a la marquita del otro extremo, ¿sí? Voy a girar. Voy a empezar esta vuelta donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito, ¿sí? Ahí, haciendo puntos bajos por el talón. Continuamos y ahora sí, vamos a seguir derecho hasta el otro lateral. Ahora les explico cómo bajar ahí en esa subidita que se forma, ¿sí? Acá. Continuamos. Acá estoy llegando al último punto, ¿sí? Ahí de altura de talón. Lo tomo. Perfecto. Y ahora para bajar me voy a meter ahí, no en el primer punto, en el segundo, ¿sí? Ahí me meto, busco el hilo, lo traigo pero no lo cierro, me meto en el siguiente al lado de la marquita, ¿sí? Ahí busco el hilo y ahora sí cierro los dos juntos. Perfecto. Ahora continúo haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos del lateral hasta llegar a los 4 puntitos libres acá, encapellada, ¿sí? Que nos vamos a tomar de la lazadita que habíamos dejado libre. Continuamos. Llegamos a tomar todos los puntos bajos y nos chocamos con las lazaditas, ¿sí? Las 4 lazaditas que habíamos dejado disponibles. Nos metemos en la primera, ahí, y hacemos un punto bajo. En la siguiente lazadita, mi segundo punto bajo. Siguiente, 3. Y la última, ahí, número 4.
Perfecto. Ahora giramos. Y cada vez que inicie y finalice las vueltas de lateral voy a hacer una disminución. A donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto voy a iniciar con un punto bajo. 1, 2, 3 y vamos a ir haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos, ¿sí? Hasta llegar a la bajadita que les explico cómo vamos a bajar acá. Acá tomamos el último punto para hacer la bajadita de talón, ahí. Ahora no nos metemos en el primero, sino que nos metemos en el segundo, ¿sí? En ese no, ahí en el segundo, nos metemos, buscamos el hilo, lo sacamos pero no lo cerramos, nos metemos al lado de nuestra marquita, ¿sí? Ahí, sacamos el hilo y cerramos todo junto. Ahora nuestra marquita ya la podemos retirar y continuamos haciendo punto bajo por todo este lateral, ¿sí? Hasta tener un puntito libre. Acá tomé todos los puntos hasta el anteúltimo. Al último lo dejé libre, ¿sí? Vamos a girar y vamos a iniciar esta vuelta también con una disminución. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito voy a hacer mi primer punto de esta vuelta. Voy a continuar haciendo puntos bajos en cada uno de los puntos de lateral, talón, hasta llegar al otro lateral donde voy a dejar un puntito libre, ¿sí? Voy a tomar el anteúltimo. Continuamos. Llegamos al otro extremo, vamos a dejar una cadenita libre, tomamos la anteúltima y vamos a girar, ¿sí? Vamos a empezar acá con la parte del caladito, ¿sí? Vamos a descontar un punto donde tengo el gancho no, sino en el siguiente voy a hacer 1, siguiente 2, siguiente 3, 4 y 5 puntos bajos, ¿sí? Voy a levantar 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, voy a dejar 1, 2, 3 puntos y en el número 4 me voy a pegar con un punto bajo. Perfecto, levanto 1, 2, 3, 4 cadenitas, dejo 1, 2, 3 libres y en el número 4 me meto y me pego con un puntito bajo. Levanto 1, 2, 3, 4 cadenitas, dejo 1, 2, 3 libres y en la 4 me meto y hago punto bajo. 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3 y en la número 4 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4 cadenitas, dejo 1, 2, 3 libres y me pego en la número 4. Perfecto, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 caladitos, ¿sí? Continuamos con puntos bajos por el talón. Y para saber dónde tengo que empezar con las cadenitas de este lado, voy a contar acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque tenemos una disminución y 5 puntos bajos.
¿sí? Acá empezarían las primeras cadenitas, dejamos 1, 2, 3 libres y en el 4 me pego. 1, 2, 3 libres, en la 4 me pego. 1, 2, 3 libres, en la cuarta me pego. 1, 2, 3 libres y en el número 4 me pego. 1, 2, 3 libres y en el cuarto me pego, ¿sí? Ahí sabemos que tenemos que empezar a hacer las cadenitas. Hacemos una marca y hasta ahí vamos a llegar con puntos bajos, ¿sí? Donde tenemos nuestra marca, la sacamos y hacemos el último punto bajo. Levantamos 1, 2, 3, 4 cadenitas, dejamos 1, 2, 3 libres y en la cuarta me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4 cadenitas, dejo 1, 2, 3 libres y en el número 4 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3 libres y en la número 4 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3 libres y en la 4 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4 cadenitas, dejo 1, 2, 3 libres y en la cuarta me pego con un punto bajo. Ahí contamos un punto bajo, siguiente 2, siguiente 3, siguiente 4 y el último punto bajo número 5, que es el anteúltimo porque el último lo dejamos libre, ¿sí? Vamos a ir disminuyendo cada vez que finalicemos y empecemos las vueltas. Giramos. Vamos a arrancar con una disminución donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto hacemos un punto bajo, 1, siguiente 2, siguiente 3, siguiente 4. Adentro del grupito de cadenitas vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Pasamos al siguiente grupito donde vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos al siguiente grupo. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos al siguiente grupo. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 5 y en el último grupito hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a continuar con puntos bajos en cada uno de los puntos del talón, ¿sí? Haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos de talón hasta que me encuentre con las siguientes cadenitas donde voy a hacer 5 puntos bajos acá adentro, 5 acá adentro, 5, 5, 5 y termino con 4 puntos bajos, así como inicié, ¿sí? Continuamos. Hicimos los 5 puntos bajos adentro de nuestras cadenitas, terminamos con 4 puntos bajos y nos quedó uno libre, ¿sí? El último punto libre que no lo vamos a tomar. Giramos, hacemos una disminución donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito.
voy a hacer un punto bajo, siguiente 2 y siguiente 3. Voy a hacer 2 cadenitas al aire, 1, 2, dejo 2 libres, 1, 2 y en el medio sería el tercero, me meto y hago punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4 cadenitas y me voy a pegar al medio del grupito de 5, ¿sí? O sea, vamos a dejar 1, 2, 3, 4 en la número 5, que es el medio, me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3, 4 y en el número 5 me pego con un punto bajo. Levanto 1, 2, 3, 4, dejo 1, 2, 3, 4 en la número 5, ahí, en el medio del grupito anterior, me pego con un punto bajo. Hago 1, 2, 3, 4 cadenitas al aire, dejo 1, 2, 3, 4 en la número 5, me pego con un punto bajo. Ahora sí, no me quedan más cadenitas, hago 1, 2 cadenitas al aire, dejo 2 libres, 1, 2 y en la siguiente me pego con un punto bajo y voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos del talón hasta llegar al siguiente caladito, ¿sí? Sí, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Ahí vamos a hacer 2 cadenitas al aire, 1, 2, y nos vamos a pegar al medio de ese grupito de 5, o sea, dejamos 2 libres y en el número 3. Ahí me pego con un punto bajo. Levanto 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. Dejo 1, 2, 3, 4 en la número 5, me pego con un punto bajo. Levanto 4 cadenitas y me pego 1, 2, 3, 4 en la número 5 con un punto bajo. Continúo. Ahí cuando me pego del último abanico, ¿sí? Vamos a levantar 2 cadenitas. 1, 2, voy a dejar 2 libres, 2 puntitos libres, 1, 2, y me pego en el siguiente con un punto bajo. 1, siguiente, 2, siguiente, 3. Empecé con 3 puntos bajos, termino con 3 puntos bajos. Me queda uno libre que lo dejo ahí porque voy a hacer la disminución. Giramos. Y voy a iniciar también con una disminución. Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto hago mi primer punto bajo, siguiente, segundo punto bajo. Adentro de las 2 cadenitas, ¿sí? Vamos a hacer 2 puntos bajos ahí adentro. 1, 2. Y adentro del grupito de 4 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Pasamos al siguiente grupito. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos bajos.
Siguiente grupito. 1, 2, 3, 4. Siguiente. 1, 2, 3, 4. Y cuando llego al último grupito de 2 cadenitas, voy a hacer 2 puntos bajos ahí adentro. 1, 2. Ahora me tomo de los puntos bajos del talón, un punto sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Y del otro lateral voy a hacer lo mismo. Donde tengo las dos cadenitas, voy a hacer 2 puntos bajos, y donde tengo el grupito de 4 cadenitas, voy a hacer 4 puntos bajos adentro de cada una de ellas. ¿Sí? Continuamos. Tomamos todos los puntos, ¿sí?, del último arquito, los 2 puntos bajos, y vamos a terminar con 2 puntos bajos. Me meto en el siguiente, hago punto bajo, 1, siguiente, 2 puntos bajos, ¿sí? Me queda uno libre que lo voy a dejar libre. Giramos y voy a iniciar la siguiente vuelta donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto con mi primer punto bajo de esta vuelta. Y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Vamos a hacer un punto bajo por lateral, talón, el otro lateral, hasta llegar a tener un puntito libre de este extremo, ¿sí? Continuamos. Tomamos todos los puntos, ¿sí? Llegamos al otro extremo, dejamos el último libre, giramos. Vamos a hacer una disminución, donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto. Voy a empezar con el primero de esta vuelta. Vamos a continuar tomando todos los puntos de la vuelta anterior. Hacemos todo lateral, talón y continuamos hasta el otro extremo hasta llegar a tener un puntito libre. Llegamos al otro extremo, dejamos un puntito libre ahí en la esquinita, ¿sí? Por eso se va formando esa inclinación ahí, esa disminución. Perfecto. Giramos. Vamos a hacer una disminución también al iniciar la vuelta, hasta donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito. Empiezo el primer punto de esta vuelta. Vamos a continuar haciendo puntos bajos por todo el contorno, ¿sí? Y al llegar al otro extremo, ya vamos a bajar para empezar a hacer la parte de ojales. Continuamos. Recordá que si todavía no me regalaste tu like, ahora podés hacerlo, dejar un lindo comentario y suscribirte a mi canal, así me ayudas a seguir creciendo. Muchísimas gracias. Continuamos. Llegamos al otro extremo, ¿sí? Nos tomamos del anteúltimo punto, como venimos haciendo en todas las vueltas. Ahora vamos a comenzar con este extremo para hacer los ojales, ¿sí? Entonces, ahí donde hicimos el último punto, vamos a hacer un punto más para girar y dar la vueltita para abajo, ¿sí? Entonces, ahí donde hicimos el último punto, vamos a hacer el primero de este extremo y lo vamos a contar. Vamos a hacer 1, siguiente puntito, 2, siguiente, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 y el último puntito, tomamos ahí, está apretado, que es el primero de todo el lateral, 14 puntos bajos. Perfecto. Bajamos con 14 puntos. Esos mismos puntos tenemos que hacer en el otro extremo, ¿sí? 14. Vamos a levantar una cadenita. Ahí, vamos a girar. Y vamos a subir con esos mismos 14 puntos, ¿sí? Ahí. Ahí donde tengo el gancho, hago mi primer punto. 1. Siguiente. 2. Siguiente. 3. 4. Y así hasta los 14. 14 puntos bajos. Vamos a levantar una cadenita y vamos a girar. Vamos a bajar con esos mismos 14, subir una cadenita y volver a subir con esos 14, ¿sí? Vamos a hacer esta vuelta, una más, y en la próxima continuamos con el espacio para los ojales. Ahí donde tengo el gancho, empiezo con mi primer punto. Continuamos. Acá terminamos la vuelta número 4, ¿sí? Levantamos una cadenita para empezar la vuelta número 5 de este extremo con los espacios ya para ojales, ¿sí? En el primer puntito metemos el gancho y hacemos el primer punto bajo. 1, siguiente, 2. Levanto 2 cadenitas. 1, 2. Dejo una libre ahí y en la siguiente me pego con un punto bajo. 1, siguiente, 2. Hago 2 cadenitas al aire. 1, 2. Dejo una libre ahí en la base y en la siguiente me pego con un punto bajo. Siguiente, segundo punto bajo. Levanto 2 cadenitas, 1, 2. Dejo una libre ahí en la base y en la siguiente me pego con un punto bajo. Hago otro punto bajo al lado, 2. Levanto 2 cadenitas, 1, 2, para el último ojal. Dejo uno libre y termino con los 2 puntos bajos que me quedan, ¿sí? 1, siguiente, 2 puntos bajos. Levanto una cadenita, giro y voy a hacer un punto bajo adentro de todos los de la vuelta anterior, ¿sí? En el primero hago un punto bajo, siguiente, punto bajo. Adentro de las cadenitas voy a hacer un punto bajo. 1, perfecto. Continúo en los puntos bajos y hago un punto bajo arriba de cada uno de ellos. Ya tenemos 1, siguiente, 2. Adentro de las cadenitas hago un punto bajo. En el punto bajo que sigue hago punto bajo, siguiente,
segundo punto bajo, adentro de las cadenitas me meto y hago un punto bajo. Continúo, punto bajo, adentro de las cadenitas hago un punto bajo y finalizo con los dos puntos bajos, uno sobre cada uno de los que tenía al comienzo, ¿sí? Perfecto. Ya tenemos nuestros espacios para poner el cordón listos y reforzados. Ahora vamos a hacer puntos bajos acá y vamos a continuar por todo lateral y talón hasta el otro extremo, donde también vamos a hacer el espacio para ojales. Nos metemos el siguiente puntito ahí, hacemos 1, 2, 3, 4, y 5 puntos bajos. Ahora continuamos haciendo un punto sobre cada uno de los puntos de lateral y talón. Hasta llegar al otro extremo. Llegamos al otro extremo, ¿sí? Dejamos un puntito libre como siempre antes de finalizar la vuelta. Y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro extremo, ¿sí? Vamos a hacer los 14 puntos. Vamos a bajar ahí donde tengo el gancho, donde terminé. Voy a hacer el primero de esta vuelta, de este extremo para contarlos. Voy a hacer 1, en el siguiente 2, siguiente 3, 4, 5 y así hasta llegar a 14 puntos. Bajamos con 14 puntos, levantamos una cadenita, giramos y vamos a subir con 14 puntos. Vamos a bajar, vamos a subir y en la vuelta número 5 vamos a hacer los ojales que hicimos de este lado, ¿sí? Continuamos con la vuelta número 2, empezando donde tengo el gancho con el primer punto. ...14 puntos bajos, levantamos una cadenita, bajamos con esos 14, ahí donde tengo el gancho, empiezo con el primero. 1, 2, llegamos a los 14, levantamos una cadenita, giramos para empezar la vuelta número 4, de la misma manera, donde tengo el gancho, hago mi primer punto, y continúo 2, 3, hasta los 14. Finalicé la vuelta número 4, levanto una cadenita, giro y acá en la vuelta número 5 voy a empezar a hacer los ojales, ¿sí? En el primer puntito hago punto bajo, segundo punto bajo, levanto 2 cadenitas al aire, 1, 2, dejo una cadenita libre en la base y en la siguiente voy a hacer un punto bajo. Siguiente, segundo punto bajo, levanto 2 cadenitas, 1, 2, dejo una libre en la base y en la siguiente hago un punto bajo. Siguiente, segundo punto bajo, levanto 2 cadenitas, dejo un punto en la base y en la siguiente un punto bajo, siguiente punto bajo,
levanto 2 cadenitas, dejo uno libre en la base y termino con los 2 puntos bajos que me quedan. 1, siguiente, 2, levanto una cadenita, giramos y vamos a hacer en cada punto bajo un punto bajo y adentro de las cadenitas un punto bajo, ¿sí? Adentro de las 2 cadenitas hacemos un punto bajo. Arriba de los puntos bajos de la vuelta anterior hago un punto bajo y adentro de las 2 cadenitas hago un punto bajo, ¿sí? Continuamos. Quedándonos así 14 puntos. Finalizamos reforzando ese costadito. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Cortamos acá el hilo. Lo pasamos por esa cadenita que se forma y ajustamos bien. Perfecto. Este lo vamos a esconder en la última vuelta de refuerzo. Perfecto. Ahora vamos a hacerle ese detallecito que tiene acá, ¿sí? Ese ahí. Vamos a continuar por este lateral de ojales. Ahí continuamos por todo el contorno de nuestro zapatito, ¿sí? Nos venimos acá. Ese último bordecito lo vamos a hacer metiéndonos a donde empezamos con el lateral, ¿sí? Al lado, ¿sí? Donde nos tomamos con el punto para empezar lateral, en el siguiente, ¿sí? Ahí. Vamos a tomarnos agarrando todo el punto bajo completo. Nos metemos ahí, buscamos el hilo. Lo pasamos. Hacemos una cadenita y ajustamos bien. En el mismo lugar nos metemos para hacer punto bajo, ¿sí? Punto bajo. Mientras tanto voy a esconder este hilito del inicio. Me meto en el siguiente, ahí para tomar todo el punto bajo y agarrarlo y hacerle un relieve, ¿sí? Hacemos punto bajo. Siguiente, meto ahí, hago punto bajo, siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo, y voy a continuar de esta manera por toda la vueltita, ¿sí? Ahí estamos tomando todo el cuerpo del punto bajo que hicimos cuando le dimos altura, ¿sí? Ahí.
Estoy tomando cada uno de los puntos y dándole ese relieve. Vamos a hacer toda la vueltita. Estilito que ya fui escondiendo, acá lo puedo cortar, así se ve mejor. Miren cómo va quedando ese relieve ahí, ¿sí? Continuamos. Y nos vemos al llegar a este extremo para subir por acá y hacer todo el contorno. Llegamos a tomar todos los puntos, ¿sí? Para darle ese bonito relieve ahí. Y llegamos hasta donde empiezan los puntos del lateral y nos encontramos con la parte de ojales, ¿sí? Vamos a sacar el gancho ahí, dejar largo para no perder esa cadenita y vamos a meter el gancho acá, en ese extremo, ¿sí? En el primer punto disponible de ese lateral. Perfecto, ahí, para reforzar ese lugar y después darle una terminación por todo el contorno de nuestro zapatito y terminar de este otro lado, ¿sí? Así que nos metemos ahí con el gancho, vamos a buscar el hilito que dejamos suelto, nos metemos ahí adentro, ajustamos bien, ya nos quedó agarrado, lo vamos a pasar para ese lugarcito, ¿sí? Con un deslizado hacemos una cadenita y en el mismo lugar hacemos un punto bajo. Perfecto. Siguiente espacio, otro punto bajo, siguiente lugar, punto bajo, y así voy a ir haciendo un punto bajo por todo ese contorno para que me quede bien reforzado. Perfecto. Ahora voy a continuar, punto bajo por todo el contorno, ojales, y termino acá. Nos vemos al finalizar la vuelta. Y cuando llego a tomar el último punto, bajo hasta la base, ¿sí? Ahí. Y hago un puntito deslizado. Perfecto. Ahí ya podemos cortar el hilo. Y lo vamos a pasar por esa cadenita que se forma. Ajustamos muy bien ahí y escondemos ese hilito. Nos queda esconder el hilo. Si nos queda algún hilito suelto, también esconderlo. Y poner el cordón que más nos guste, ¿sí? En mi caso elegí un cordón de 90 centímetros de largo, ¿sí? Los vamos a ir pasando por los ojales. Y así nos queda nuestro zapatito terminado con el caladito en laterales, encapellada y lengüeta, ¿sí? Muy bonito, muy cómodo, fácil de realizar, ¿sí? Espero que les guste muchísimo esta propuesta, tanto como a mí compartirla con ustedes. Recuerden dejarme su like, comentar y compartir. Muchísimas gracias, bendiciones.